Dios le bendiga a cada visitante y cada persona que se encuentra aquí en nuestro servicio de la mañana. Hemos disfrutado este tiempo con usted. Hemos preparado para usted, nos hemos esforzado para tener un domingo agradable para usted. Pero hemos llegado a lo más importante, que es la predicación de la palabra de Dios. Aquí es donde tomamos la Biblia, la predicamos y esperamos que Dios nos pueda hablar según nuestra necesidad espiritual. Y usted que nos visita esta mañana, ya este es el momento donde no puede estar como espectador. Ahora este es el momento donde usted tiene que conectarse y decir: Señor, háblame a mí a través de esta persona que va a predicar. Háblame a través de la predicación de la palabra de Dios. Y querido visitante, si usted le pide eso a Dios sinceramente, que Dios le hable, le prometo que Dios le va a hablar. Si se le ha llamado a Abraham el padre de la fe, el patriarca mayor entre todos los patriarcas del Antiguo Testamento, hay montones de referencias en la Biblia que hablan de Abraham y el milagro de su vida, de su esposa, siendo tan grandes en edad que tuvieron a un hijo por promesa de Dios. Se ha hablado de su fe y su obediencia, aun cuando Dios le pidió que sacrificara a ese mismo hijo como sacrificio a él. Los fariseos se aferran a él en sus argumentos vacíos en contra de nuestro Salvador. Las religiones modernas, las sectas y los falsos maestros se unen en su lealtad a la figura teológica de Abraham. Libros teológicos se han escrito por montones de este personaje de Abraham. Cánticos de niños como de adultos se han escrito en memoria de este personaje Abraham. Poemas se han escrito, pinturas se han pintado por pintores profesionales. Cómo nos ha impactado las muchas diferentes maneras que se ha recordado la memoria de este patriarca, de este hombre de fe, Abraham. Miles de niños son llamados Abraham. Aquí hay algunos entre nosotros llamados Abraham. Hay en homenaje a la figura de este personaje, un hombre de fe. Pero de todos los títulos que se le ha dado y se le pudiera dar a este hombre, de todos los reconocimientos y respetos teológicos, nos encontramos aquí con el mayor de todos. En el versículo de Santiago, versículo 23, dice: y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Habrá otro reconocimiento mayor? ¿Habrá otro título mayor que ser amigo de Dios? Abraham, amigo de Dios. Dese cuenta en 2 de Crónicas, por favor, si me acompañan en el Antiguo Testamento. Quiero hacer referencia en el Antiguo Testamento que también fue llamado amigo de Dios. 2 de Crónicas 20, versículo 7. Dice el versículo 7. Quiero mandar un saludo rápido mientras buscan su pasaje. Mi esposa está en Perú enseñando una conferencia de damas este fin de semana y está ella ahí en las iglesias tratando de ser de bendición. Regresa el día de mañana y oren por ella, por favor. Versículo 7 dice: Dios nuestro, ¿me echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham? ¿Qué dice? Para siempre. ¿Tu amigo? Vean Isaías 41, por favor. Disculpe, algunos acaban de llegar a Crónicas, pero vayan a Isaías, por favor. Isaías es buen ejercicio para los dedos, ya que los dedos solo están picándole al teléfono, ¿verdad? Isaías, por favor, 41. Versículo 8 dice la palabra de Dios: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. ¿Qué dice? Este es Dios hablando.
Dios reconoce a Abraham como su amigo. Una cosa es que Dios sea nuestro amigo. Otra cosa es que Dios nos considera su amigo. Jesús fue y es amigo de los pecadores, dice la Biblia. Y gloria a Dios por esa verdad. Pero otra cosa muy diferente es ser llamado por Dios su amigo. En Juan capítulo 15, por favor, si gustan ir conmigo, Juan capítulo 15 en el Nuevo Testamento, uno de los 4 evangelios. Juan capítulo 15, por favor. Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo le está hablando aquí a sus discípulos y les dice en el versículos 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, dice, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado, ¿qué, iglesia? Amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Muchos quizás no entienden la importancia de esta verdad. Quizás llegan a la conclusión que no es tan importante con que Dios sea mi amigo. Pero quizás, hermanos, escúcheme y querido visitante, aunque a lo mejor no es suficiente importante la verdad que estoy compartiendo, yo creo que Dios anhela que nosotros seamos su amigo. Dios, cuando hizo al hombre, a Adán, el primer hombre de la humanidad, lo hizo para tener compañerismo con él. No lo hizo para mandarlo o gobernarlo. Dios no necesitaba comprobar su existencia o su deidad a nadie. Hizo al hombre para tener compañerismo con él. Y en su amistad y compromiso con Adán, viendo que Adán estaba solo y necesitaba una compañera, él compartió su amistad con Adán por tal de que él no estuviera solo humanamente hablando. Dios es el fiel amigo a nosotros. No hay otro amigo como Dios. Él es nuestro fiel amigo. Amén. Escúcheme, en Santiago capítulo 2, si regresamos a nuestro pasaje, Santiago capítulo 2, por favor. Santiago capítulo 2, hermano Chuy, si podemos regular un poco el aire, quizás cortarlo por un ratito. Santiago capítulo 2, por favor. Santiago capítulo 2. Estamos ahí, mis hermanos. Dice el capítulo 2, versículo 19. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, ¿y qué dice? Tiemblan. Hay algunas personas que se conforman con simplemente creer en Dios. Se conforman con ser fiel a la iglesia el domingo en la mañana. Y no es que sea malo, pero hay una conformidad de nuestra parte en simplemente conocer que hay un Dios en el cielo. Pero hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, si los demonios creen que hay un Dios, ¿qué diferencia entonces hay entre usted y los demonios? Entre yo y los demonios. Dios busca una sincera fidelidad. Dios busca una sincera creencia en Él. Dios busca algo más allá que simplemente saber que ahí está esa tienda y si puedo y quiero voy a visitarla, pero ahí está. Mucha gente trata de esa manera a Dios. Cuando lo necesito, entonces voy a clamar a Dios. Si estoy en la sala de emergencia, entonces Dios, ¿dónde estás? Señor, si necesito comida, Señor, ¿por qué no nos provees? Señor, si necesito consolación, Señor, consuélame. Señor, si necesito protección, Señor, protégenos. Pero Dios nos pide a nosotros nuestra amistad. Él no necesita de nosotros ningún favor. Él es Dios todopoderoso. Él tiene todas las cosas en su mano derecha. Dios no necesita que le demos a Él nada. Lo que a Él nos invita es su amistad. Él quiere ser amigo con nosotros, como los amigos que están entre nosotros, que alguien le invitó a venir a la iglesia. Y para ese amigo, téngalo por seguro, querido visitante, es un privilegio y una emoción grande que usted aceptó su invitación y que aquí está sentado, sabiendo que lo hemos traído a la iglesia porque son nuestros amigos, pero lo traímos a la iglesia para que conociera el amigo de amigos que es nuestro Salvador. En otras palabras, una fe verdadera nos impulsa a buenas obras. Esto es lo que Santiago está argumentando. Él está tratando el tema de la fe. Y él está tratando de enfatizar de que una fe sin buenas obras realmente es una fe muerta.
O sea, decimos creer en Dios, pero si el creer en Dios no nos lleva a la acción, entonces es una fe muerta. Mucha gente de labios dice Dios, me honran, pero su corazón está lejos de mí. En el Nuevo Testamento, al final de la Biblia, está el libro de Apocalipsis, que quiere decir el libro de revelaciones de la profecía que viene por delante, el fin del mundo. Y dice la Biblia que ahí van a llegar gente ante el gran trono blanco, ante el Dios, y le van a decir, Señor, yo saqué demonios en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre. Y Dios les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os, ¿qué? Conocí. Note el énfasis de conocer. Mi hermano, qué importante es esa verdad. Le pregunto, ¿usted conoce a Dios? Dice, sí, pastor, por eso estoy aquí. Entonces va la segunda pregunta. ¿Dios le conoce a usted? Amor se da y se recibe, ¿verdad que sí? El amor se da y se recibe. El respeto se da y se recibe. La lealtad se da y se recibe. La amistad se da y se recibe. Dios dice que yo te he demostrado mi amistad. Te hemos demostrado mi amistad sin límite hacia ti. Porque dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y ha dado su hijo unigénito, dio lo mejor que tenía. No regaló nomás una canasta de comida. Dio lo mejor que el cielo tenía. No arrancó una calle de oro del mar de cristal. No arrancó algo que le pertenecía al cielo. No mandó un ángel que pudo haber mandado quizás. No mandó a alguien más, un profeta del Antiguo Testamento. Mandó a su hijo unigénito. Mandó al tesoro más grande que el cielo contiene. Lo mandó. Él, siendo rico, dice la Biblia, se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en él. Si no es amistad esa, no sé qué es amistad. Santiago capítulo 4 nos dice la Biblia en el versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de qué? Yo le quiero proponer esta mañana, ¿por qué no quiere ser amigo de Dios mejor? Este mundo nos engaña, nos ofrece mucho y realmente nos da poco. Realmente al fin del día nos deja con las manos vacías y un corazón vacío. Nos deja con las ansias, la aflicción, los nervios, la preocupación, el afán. Todo lo que este mundo tiene que ofrecer siempre nos va a dejar vacío. Dese cuenta en 1 de Juan capítulo 2, por favor. 1 de Juan capítulo 2, unos cuantos libros más adelante. Dice el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de quién? Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para qué? No te permanece para siempre. Hermanos, Dios quiere disfrutar de nuestra amistad y Dios quiere invitar a todo aquel que oye y cree a una amistad eterna. Gloria a Dios, hermanos, que en los peores días de mi vida, mi Dios ha sido mi mejor amigo. Gloria a Dios que mis mejores días de mi vida, mi Dios ha sido mi amigo. Gloria a Dios que Él es un amigo fiel. Él es un amigo que permanece fiel. Él es un amigo que me ama y me conoce mejor que todos. Y Él no me menosprecia, Él no me pisotea. Él me levanta. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Gloria a Dios por esa amistad perfecta de Dios nos ofrece. Pero aquí, hermanos, en la tarea, quizás nuestro deber entender es esta, que Dios, hermanos, Él es quien es y no va a cambiar. Dice la Biblia firmemente que Dios no cambia. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Él es el mismo ayer, hoy y será para siempre. Él nos invita a nosotros ser su amigo. ¿Cómo puedo ser llamado un amigo de Dios? Bueno, tendremos que examinar este tema a la luz de las Escrituras, porque no se trata de una opinión humana, se trata de qué es lo que la Biblia enseña, porque como que Dios a través de ella se revela
al persona que no es creyente en Dios. Dios está constantemente hablándole a su pueblo, a sus hijos, pero entre todo lo que Él habla a sus hijos, está constantemente invitando al incrédulo a creer en Él también. En esta mañana el mensaje es para la iglesia, porque el mensaje debe ser dirigido hacia la iglesia. Pero aquí hay visitantes entre nosotros, y queridos amigos y queridos visitantes, escúcheme por favor. ¿De qué serviría si usted conoce de Dios, viene a la iglesia miles de veces en su vida? ¿De qué serviría toda esta religiosidad? Y qué bueno que viene a la iglesia, qué importante que viene a la iglesia. Pero ¿qué le serviría todo si aún viniendo a la iglesia se iría derechito al infierno cuando usted muera? La salvación no depende de mis buenas obras. La salvación depende de fe. El mensaje al incrédulo o al mensaje al que no es cristiano es: crea en Cristo por fe para salvación de su alma. El mensaje al cristiano es: ¿crees en Cristo? Entonces pone a activar tu fe. ¿Crees en Cristo? Entonces camina por fe. Porque una fe sin obras es una fe muerta. Muchos hablamos muy bonito de Dios y que mi fe, hasta que nos está yendo de la patada. Hasta que no tenemos, hasta que nos estamos yendo mal y todos me se han traicionado y me siento mal y que me lastimaron, me ofendieron. Es cuando realmente sale en quién estamos creyendo. Pablo dijo: yo sé en quién he creído y no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Lo separa firme en su creencia en Dios, como tantos otros hombres y mujeres en la Biblia, en contra de toda posibilidades, se pararon porque tenían una confianza en quien creían, y esa confianza viene a través de nuestra amistad con Dios. Quiero que vean cómo puedo ser llamado un amigo de Dios. Número 1, el amigo de Dios cree lo que Dios dice. En Génesis capítulo 15, si gustan ir conmigo al Antiguo Testamento, por favor. Génesis capítulo 15, por favor. Dice la Biblia en el versículo 6. Dice: y creyó a Jehová. Está hablando de Abraham. Y le fue contado por justicia. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. La amistad con Dios comienza con la fe. Abraham no tenía todas las respuestas, pero confió en su amigo Dios. Un amigo confía en la palabra de su amigo. Abraham confió en Dios aun cuando no entendía lo que él le pedía hacer. En Hebreos 11:6 dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario el que cree, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios necesita que creamos en Él. Es una muestra de nuestra amistad hacia Él, que confiamos en Dios. En Hechos 16:31, por favor, vayan conmigo ahí. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Hechos 16:31. Dice la Biblia en el versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él, como se le está hablando ahorita a usted, a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Escúcheme, Pablo aquella noche, con la casa de aquel carcelero, le predicó el evangelio y toda la familia creyó en él, y en la misma noche obedecieron y se bautizaron. El poder del evangelio es increíble. Pablo, sobre aquella nave, en medio de hombres incrédulos, en medio de un huracán y enfrentando la muerte segura, declaró: yo he estado con Dios esta noche, yo hablé con Dios, yo creo en Dios. Job, en el peor día de su vida, cuando todo se le quitó, y su salud, y su vida, su familia, sus hijos, todo,
Él declaró, Dios da y Dios quita, sea su nombre bendito. En otras palabras, él se agarró de su amistad con su Dios. Noé creyó, edificó, predicó, caminó con su Dios. Era su amigo, aunque todos se burlaban de él, aunque nadie pasaba enfrente a ser salvo, nadie más creía que la lluvia vendría. Noé fue fiel a su amigo porque creyó en su amigo. En Juan capítulo 14 dice la Biblia, Juan capítulo 14 dice la palabra de Dios, que Cristo le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, y para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y es donde él declara en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, ¿qué dice? Sino por mí. Dios quiere que creamos en él. El verdadero amigo de Dios cree en Dios. Número 2, el amigo de Dios obedece aun cuando no entiende. El amigo de Dios obedece aun cuando no entiende. Dice la Biblia en Génesis capítulo 12 que Abraham dejó su parentela, dejó su tierra, dejó toda su herencia, lo dejó todo atrás por ir a una tierra lejana que no sabía dónde iba, en obediencia a Dios. Escuche bien. El amigo de Dios obedece cuando no entiende. Dios le dijo, vete, y Abraham dejó su tierra, sus parentela, sus riquezas y obedeció a Dios. La verdadera amistad con Dios produce obediencia. Inicia con la obediencia. Obediencia al evangelio de Cristo. Cuando se le presenta la verdad que Cristo es el único que puede salvar. No es religión, no son buenas obras, aunque todo eso tendrá su lugar, es importante. Nada de eso me puede salvar. Solo Cristo me puede salvar. Y la Biblia nos invita a creer en Él, a poner nuestra confianza en Él para la salvación eterna de nuestra alma. El amigo de Dios cree a Dios, y no solo cree a Dios, pero obedece a Dios. En Mateo capítulo 28, Dios nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. En Hechos capítulo 2, vemos la iglesia obedeciendo a los apóstoles, obedeciendo la palabra de Dios. Siempre ha sido una manifestación de nuestra amistad con Dios. Le garantizo, escúcheme bien, que el cristiano que anda bien mal espiritualmente, de seguro su amistad con Dios está por el suelo. De seguro su comunión íntima con Dios está en crisis. De seguro su lectura bíblica no es lo que debería de ser. De seguro sus diezmos ha fallado a Dios. De seguro su ganancia de almas ha fallado. De seguro su santidad, su separación está en crisis, porque todo refleja nuestra amistad con Dios, nuestra obediencia. ¿Sabía que la persona que cree en Cristo, Dios le manda a bautizarse? Vean conmigo en Hechos capítulo 2, por favor. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, por favor. La persona que es cristiano, que se convierte a Cristo, Dios manda que debemos bautizarlo inmediatamente. Dice Hechos capítulo 2. Dice en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían, ¿qué? Creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dios manda que se bautice el creyente. Dice en Hechos capítulo 16, por favor. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, por favor. El versículo 26. Hechos 16, 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido.
Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no tengas ningún mal, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora, no esperaron, no la pensaron, en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. En Hechos capítulo 8, por favor. Hechos capítulo 8, por favor. Versículo 34 nos dice la Biblia lo siguiente. Hechos 34, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice profeta esto, y de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y ¿qué dice? Le bautizó. Cuando subieron del agua, eso quiere decir que lo sumergieron, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. ¿Por qué será? Porque obedeció al Señor Jesucristo. Obedeció. Escúcheme, a Dios le agrada más la obediencia que los muchos sacrificios. Jesús declaró esto, porque yo hago siempre lo que le agrada a mi Padre. El Señor Jesús se sometió a la cruz, siendo obediente a la cruz. Si Dios, siendo Dios, Jesús, siendo Dios, se sometió y obedeció. Querido cristiano, usted que dice ser amigo de Dios, ¿por qué no obedece a Dios en el bautismo? ¿Qué excusa tiene usted válida en contra del mandato de Dios? Es que necesito clases, necesito saber más, necesito aprender más. En cada historia que le leí, nunca hubieron clases, no pasaron días, no pasaron semanas ni meses, no arreglaron su vida. No se arrepintieron, dejaron cosas para entonces estar listos a bautizarse. No, en cada historia la gente obedecía inmediatamente. Si yo le mando a mi hijo a tirar la basura y me dice, está bien, lo voy a hacer. Y pasa un día y no lo hace. Pasa 2 días, no lo hace. Al tercer día lo hace cuando se le antojó y tira la basura. Le pregunto, querida iglesia, ¿me obedeció a mí? No, porque yo le mandé que tirara la basura cuando le mandé tirar la basura. Pero él optó por hacerlo cuando él quería, cuando le naciera. Eso no es obediencia. Eso es hacer como yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Obediencia es obedecer inmediatamente. Querido amigo visitante, Cristo le invita a creer en Él, a ser salvo. Él quiere salvar su alma. Es todo lo que Dios quiere. Él quiere darle la seguridad a usted que cuando muera y cierre sus ojos y lo entierren, su alma va a ir a la eternidad con Él. No porque usted sea buena persona. Nadie merece el cielo. Todos somos pecadores, la Biblia dice. Pero Él quiere que usted crea en Él y confiese que Él es su Salvador, para que Él pueda limpiarle de toda su maldad con la sangre preciosa que Él derramó por usted. Una sangre pura y limpia, sin pecado. Jesucristo fue colgado y matado en la cruz. Escúcheme bien, murió en la cruz y lo sepultaron, y al tercer día resucitó, teniendo victoria en contra de la muerte. La muerte es segura para cada persona. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero como Cristo ganó sobre la muerte, Él tuvo victoria sobre la muerte, ganó y triunfó sobre la muerte, nosotros también podemos ser vencedores en Cristo Jesús sobre la muerte. Pero usted tiene que creer en Cristo. Usted tiene que decirle, Señor, yo quiero esa salvación. Ya voy a sacar de mi mente prejuicios, voy a sacar de mi mente inquietudes o preguntas, y voy a confiar en ti por fe. Voy a confiar en ti por fe. La Biblia dice que la fe es la convicción de lo que no se ve, la esperanza, la convicción, aquello que podemos agarrarnos y decir, bueno, a lo mejor no hay una explicación humana, pero si la Biblia dice así, yo creo lo que Dios dice. El amigo de Dios obedece. Y por último, el amigo de Dios camina con su amigo.
Dice la Biblia en Génesis capítulo 12 que Abraham caminó con Dios, platicó con Dios. El altar habla de la comunión con Dios. En cada instancia Abraham edificaba un altar para su Dios. Una amistad no se edifica con visitas ocasionales. Se construye pasando tiempo juntos. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Qué difícil es tener una vida victoriosa espiritual cuando frecuentamos con Dios nada más el día domingo. Y de lunes a sábado vivo para este mundo. No pienso en Dios, no abro mi Biblia, no le comparto mi fe a nadie más, nada, simplemente vivo mi vida. Oh, pero el domingo voy a venir a frecuentar con mi amigo. No funciona una amistad, como no funcionaría una relación matrimonial de la misma forma. Se tiene que cultivar una amistad, se tiene que comunicar, se tiene que hablar. Tenemos que fomentar una amistad. Dios quiere esa amistad con nosotros. Noé, dice la Biblia, caminó con Dios. Job caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Adán caminó con Dios. Daniel caminó con Dios en medio de los leones. ¿Camina usted con Dios? ¿Camina usted con Dios? La fe cristiana no es una religión más, es tener una relación personal con nuestro Dios. Muchos conocen a Dios, pero la pregunta más importante es, ¿Dios le conoce a usted? ¿Dios le conoce a usted? Nadie nace amigo de Dios. Romanos 5:10, ya voy terminando. Romanos 5:10, sígame por favor, ya voy a terminar. Romanos 5:10 nos dice la Biblia lo siguiente. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice la Biblia que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Escúcheme, no diga usted, pues yo creo en Dios, pero no necesito a Cristo. Esa decisión de no, yo nomás estoy bien con la manera que yo creo en Dios. Dios dice que aquel que no tiene al Hijo en su corazón es enemistad contra Dios. Es enemigo de Dios. Solo nos hacemos amigos de Dios a través de su Hijo. Yo quiero ser amigo de Dios. Jesús ofrece su amistad. Él quiere que confiemos en Él para darnos su amistad. Una amistad eterna y segura en cual podemos confiar. Ya no tenemos que dudar, no tenemos que cuestionar, no tenemos que pensarla, simplemente creer en aquel que nos prometió. Dice la Biblia, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo puso su vida por sus amigos. Él puso todo por sus amigos. Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice, para terminar, Juan capítulo 1, versículo 12 lo dice así. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Qué increíble que Dios es capaz de tomarnos de ser enemigos de Dios a hacernos amigos de Dios, pero mayormente hijos de Dios. Hay algo especial de los hijos, ¿verdad? No importa cuánto nos fallan, no importa cuánto la riegan, no importa qué tan necios sean, no importa qué tan feos sean, no importa qué tan distancia haya entre los otros dos, siempre el papá tiene lugar en su corazón para sus hijos. Dios nos quiere llamar sus hijos, pero la única manera de ser hijo de Dios es creer en Cristo para salvación. Pero ¿que no todos somos hijos de Dios, pastor? No. Juan capítulo 8 dice Dios que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¡Ah! No, dice la Biblia, yo no lo dije. Dice la Biblia, estúdielo cuando llegue a casa, Juan capítulo 8. Dice Dios que hay hijos del diablo. Ay, entonces está diciendo que el diablo nos creó. No, Dios no, el diablo no nos creó. Dios es el creador de toda la humanidad. Pero para ser hijo de Dios, tenemos que hacerlo a través de su Hijo, el primogénito de entre muchos. Ser hijos de Dios a través de Cristo Jesús para entrar a la familia de Dios. Si usted dice, pues yo creo en Dios y creo que con eso es suficiente, pues usted podrá ser creyente en Dios, pero dice Dios, también los demonios creen y tiemblan.
Dios pone a esas personas en la misma categoría que los demonios. Dice, también los demonios creen y ellos tiemblan. ¿Tú quieres ser uno de esos o quieres ser un hijo de Dios, un amigo de Dios? El puente es Cristo Jesús. La puerta es Cristo Jesús. El camino es Cristo Jesús. La verdad es Cristo Jesús. La vida es Cristo Jesús. Vamos a orar, por favor.